Bueno, les damos la bienvenida a todos a su nueva clase del módulo 4 de este taller, de este curso de psicología aplicada a de investigación aplicada a la psicología. En esta noche tendremos como contenidos los tipos de estudio que tenemos. Es decir, vamos a desarrollar los estudios desde los más básicos hasta los más avanzados, siguiendo la metodología más tradicional o más transversal, que es la comúnmente usada, la de Sampieri. Entonces, recordemos que esto nos va a servir para resolver la problemática de cómo transformar nuestros temas de investigación a proyectos. Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en que las investigaciones tienen más bien tres formas de abordarse, sea desde los análisis cualitativos, o sea, yendo desde pequeñas partes para encontrar principios o reglas, o al revés, yendo desde principios o reglas y queriendo verificar a nivel empírico. Es decir, vimos a partir de una relación de top-up o top-down, lo que usualmente se llama cualitativo o cuantitativo. Y también ahí enfatizamos que ambas perspectivas nos sirven para desarrollar un mismo tema. Por tanto, es importante que nosotros entendamos que más allá de esa decisión que tomemos, los estudios también se dividen por la profundidad. Entonces, como me consta que tenemos un grupo heterogéneo, vamos a tratar de encontrar un lenguaje en común. Por eso, perdón si es que soy repetitivo en algunos elementos, pero, eh, pero me parece lo más apropiado. Entonces, vamos desde esta lógica. ¿Alguien nos puede dar una luz de qué es lo que entiende por un estudio exploratorio? Refiere a explorar de campo. Ya. Bueno, de ahí también creo que Jesús quiso hablar. Sí, yo iba a decir tantear el terreno y entrar sin una clara perspectiva de cuáles son las relaciones que vas a poder encontrar. Sí, integrando ambos aportes, podemos plantear que es un estudio que viene a descubrir algo. Es decir, si nosotros vamos en una lógica de los constructos, ven que podríamos plantear que un estudio exploratorio es aquel que trabaja sobre un nuevo constructo. Comencemos con algo muy elemental. Ven que hace décadas hubo una enfermedad nueva que se caracterizaba porque a ciertas personas les daba un conjunto de síntomas físicos extraños en su conjunto, porque era un grupo de síntomas que afectaban a la inmunidad. Por eso es que la gente se afectaba mucho con gripes o le salía cierto tipo de problemas en la piel y no se curaban. Entonces, ante esta nueva enfermedad, exagero, a alguien se le ocurrió, me late que acá estamos ante un nuevo constructo. Por lo tanto, hagamos un estudio para poder abrir este campo que es nuevo, como varios de ustedes pueden sospechar. Entonces, ahí descubrieron que hay una enfermedad llamada el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA. Entonces, la lógica de esta división de las investigaciones va que comienza en un conjunto de estudios que describen un constructo, es decir, en psicología hablaríamos de que nos hablan sobre los síntomas, sobre el perfil de paciente más común, sobre el posible origen, etc. Como ustedes dijeron, es ir a tantear el terreno o ir a inmiscuirte para descubrir algo. Por ende, ejemplos de estudios descriptivos, estudios exploratorios, si acudimos a nuestro buscador elemental que es el Google académico,
Fíjense que tenemos ejemplos de un estudio exploratorio del bullying en Colombia. O los problemas del uso del Internet. Fíjense un detalle. Este de aquí fue publicado en el año 2002. Déjenme ver si puedo agrandarle lo más que pueda. 2002. Este del bullying fue en el año 2008. Miren, acá tenemos un estudio del clima organizacional en el año 2010. Hago este énfasis porque podemos concluir que un estudio exploratorio es aquel que busca descubrir un constructo nuevo o más bien sería, busca definir un constructo nuevo. En general, es decir, que pónganse que se descubre una nueva enfermedad, pónganse el COVID, y se descubrió en Italia o en China, bueno, eso todavía no se está seguro en dónde apareció. Pero ven, o sea, que si un estudio de ese tipo se replicaría en nuestros países de América del Sur, es difícilmente considerable como algo exploratorio, porque aunque no haya ningún antecedente en nuestra población, no es que está explorando un constructo, sino más bien simplemente está mostrando las características de un constructo ya descubierto. Porque recordemos que en psicología partimos de una premisa que es la existencia de universales. Pongamos acá. Entonces, la premisa es la existencia de universales. Que se refiere a que creemos que si los seres humanos tenemos un mismo cerebro y en general un mismo cuerpo con pequeñas variaciones fisiológicas, los constructos que se descubran en una población seguramente va a tener el resto de la población, porque tenemos un mismo cerebro y pequeñas variaciones fisiológicas. En otras palabras, en psicología creemos que lo que se descubre, póngase en China, acerca de la mente, lo más probable es que se repita en general en el resto del planeta. Y a eso nos referimos como universales. Entonces, los psicólogos podríamos hacer esta gráfica, que somos como un conjunto de exploradores, que cada tanto identifican un nuevo árbol. Entonces, si se descubre un árbol, póngase en Brasil, es muy probable que ese árbol también exista en otros lados, en este ejemplo didáctico. Por lo tanto, me parece que si comenzamos desde los universales, esto se va a aclarar, porque los primeros estudios, por ejemplo, del bullying o de la inteligencia de cortejo, fueron realizados en el primer mundo. Pero como creemos que en psicología existen los universales, es muy probable que también el bullying exista en Ecuador, en Paraguay, en China, en la India, etcétera, o la inteligencia de cortejo también. La misma cosa. Si vamos a los primeros estudios de Binet acerca de la inteligencia, seguramente él descubrió eso con población norteamericana. Con población norteamericana. Pero como estamos trabajando a partir de los, ¿cómo se llama? De los universales, lo descubierto ahí seguramente se va a replicar en otros lados. Por tanto, quiere decir que un estudio exploratorio, en resumen, es aquel que descubre un área nueva, más no un área inédita. Porque, como les digo, si tenemos un estudio que descubre una nueva enfermedad en Brasil y nosotros venimos y replicamos acá en Paraguay, y difícilmente entraría en un plano exploratorio. Es por eso que es difícil poner ejemplos exploratorios, porque si vamos a ser estrictos, la replicación de un estudio ya no es exploratorio, sino entra en otra categoría. Por eso, si volvemos al ejemplo, ven que en el año 2008 es muy probable que el bullying era todavía un constructo en definición, o sea, no se sabía de forma muy precisa si es que había o no había en Latinoamérica, o si era un fenómeno solamente del primer mundo. O pónganse, el uso del Internet en el año 2000 era un constructo, aunque suene redundante, en construcción, porque todavía no estaba definido de forma muy precisa. O el clima organizacional en el año 2010. Y así nosotros podemos encontrar
ciertos estudios que exploran temas nuevos. Pónganse acá, nos presenta un ejemplo del proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo evaluar en los tiempos de la pandemia. Y es exploratorio porque miren, apareció en una época en donde se estaba construyendo. O el ejemplo que hemos conversado en módulos pasados, que era que un grupo de colegas teníamos la idea de que estábamos ante la presencia de una enfermedad nueva, producto de los duelos del COVID, pero que era diferente a las depresiones usuales porque la gente no se podía despedir de sus seres queridos. Entonces ven que la semana pasada justo el profesor Tomás Caecho nos habló de que ese constructo por suerte ya fue definido, bueno, por un equipo de estadounidenses, y entonces ese estudio exploratorio ya ha sido consolidado. Entonces quiere decir que cuando estemos ante un tema nuevo, ahí estamos ante este tipo de estudios. Es difícil ponerles ejemplos, pero lo que se me ocurre es, pónganse que, ojalá que no pase, pero pónganse que hay un terremoto en Asunción o justo hay un terremoto ahora en Brasil. Entonces ven que las secuelas de este terremoto, como es un terremoto nuevo, seguramente va a ser un estudio exploratorio. O el fin de semana hubo un tiroteo por un problema racial en Estados Unidos, en inglés se utiliza el término raza, pero sería por un problema étnico en población norteamericana. Entonces, las secuelas de ese tipo de eventos traumáticos a nivel social podrían ser planteados como un estudio exploratorio. O cuando sucedió el ICO a Bolaños, también todas las consecuencias de la sociedad pudo haberse planteado como un estudio exploratorio. Profe, perdón. Sí, Una compañera que quiere ingresar y está pidiendo que se la acepte. No me aparece ninguna persona que esté esperando. Voy a Adriana. revisar. ¿Cuál es la compañera que no puede ingresar? Adriana. Adriana. No me aparece en esta pantalla. Me voy a comunicar con ella mientras tanto. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Para mí está claro. Para mí también está claro, profe. Bueno. Entonces, si seguimos en esta línea, quiere decir que... Oh, espérenme un minuto, por favor. No tardo, solo un minuto. Un ratito. Y ahora sí, ya se pudo solucionar con la compañera Adriana. Bueno, gracias por la paciencia que han tenido hoy día. Les decía entonces que nosotros podemos también poner otro tipo de ejemplos exploratorios con las condiciones coyunturales. Ejemplo, ven que este año ha sido, bueno, algo inusual porque estamos ante una guerra en parte de Europa. Entonces, las consecuencias de esta guerra en Europa podrían ser otro ejemplo de estudios exploratorios. O también la vuelta esta de los problemas o estresores sociales que está teniendo la población local a partir de la alza de los combustibles y por ende de los alimentos, podría ser otro ejemplo de estudio exploratorio. Es decir, una estrategia que podríamos pensar es usar los problemas actuales y pensar en las secuelas que tendrán en los procesos psicológicos. Ejemplo, también, o sea, les voy a dejar como material de lectura un trabajo que publicamos hace un año atrás, a ver, 2000.
sí, hace más de un año y medio me parece que era, en donde hipotetizábamos que a partir del año 2023 en adelante iba a haber como una especie de rupturas generalizadas de las relaciones de parejas. El artículo se llama, con signos de interrogación, hacia un boom de rupturas afectivas, que sería como, va a existir alguna especie de frenesí de rupturas afectivas en el año 2023 en adelante. Y es un artículo exploratorio porque te plantea que si analizamos los efectos de las cuarentenas en donde la gente no puede interactuar, o si también analizamos el efecto de Ballings, o sea, la teoría de Ballings que te habla de que, en pocas palabras, cuando uno está realizando cosas prohibidas, puede que como que te dé más gusto. Y entonces ese que te da más gusto hace que mucha gente se confunda y entonces crea que lo que le da tanto gusto es la relación con tal persona y no pille que ese gusto está dado por la relación, pero también por el efecto de lo prohibido. Entonces, es un estudio exploratorio porque hipotetiza que va a suceder un problema en las parejas en los siguientes años. Entonces, sin profundizar mucho en esto, quiero darles entonces la idea que un estudio exploratorio va a ser de algunos elementos que sean nuevos. Es posible que de los temas que he escuchado, el de Atilio sea un ejemplo de un estudio exploratorio, porque él plantea hacer una evaluación de las secuelas del COVID recurrente, me parece que era el término, en la población. Entonces, como es algo muy nuevo, es posible que estemos ante un estudio exploratorio. Y lo positivo de realizar esto es que son estudios que tienen una mayor libertad. Pónganse, si volvemos al ejemplo inicial de lo del SIDA, ven que no es que necesitábamos tener 200 o 400 personas para hacer el estudio, sino como es algo exploratorio, tranquilamente podemos agarrar 5, 10, 15 o hasta un caso. Entonces, en pocas palabras, estos estudios nos dan una mayor libertad. Ahora bien, si seguimos en esta línea, nos dice que en esta maratón que hace la ciencia para llegar a más conocimiento, el segundo momento es cuando recoge el testigo el grupo de científicos que hacen estudios descriptivos. Es decir, aquellos que se caracterizan porque explican los componentes de estos constructos. Entonces, vamos a hacer una gráfica. Acá vamos a hablar de forma muy general. Y estamos dibujando todas las cosas que le pasan al ser humano en la cabeza. De todos estos procesos que existen, los psicólogos han descubierto varios, pónganse. Uy. Han descubierto varios. Pónganse, entonces se descubrió que hay una cosa llamada inteligencia, otro llamado personalidad, afecto, etc. Pero si se fijan, en el universo de cosas que le pasan al ser humano por la cabeza, todavía es bastante amplio. Entonces, los estudios descriptivos lo que hacen, exagero, es decir, ¿saben qué? Me late que existe algo que le voy a llamar bullying. Y entonces no sé si tiene este tamaño, o si tiene más síntomas, o es más chiquito. Pero que hay algo aquí en esta zona, hay lo mismo. Antes de que existieran las enfermedades como el trastorno de estrés postraumático o el constructo del espectro autista, etcétera, un grupo de personas dijeron, ¿sabe qué? Hay algo aquí. No sé si se le llama trastorno, enfermedad, síntoma, espectro, etcétera, pero hay algo aquí. Entonces, el estudio exploratorio se caracteriza porque hace esto, miren. Encuentra que hay algo aquí. No le plantea de forma tan clara, pero nos dice, ¿saben qué? Mundo, algo sucede acá. En cambio, los estudios descriptivos lo que hacen es que analizan cuáles son los componentes. O sea, bueno, usted ya descubrió el constructo, muy bien. Entonces, ¿cuántos síntomas tiene? Son 2, son 3.
Usted entonces descubrió la inteligencia, ya, muy bien, entonces, pero ¿cuántos tipos de inteligencia hay? ¿La inteligencia cambia, no cambia? ¿Existen diferencias entre las personas de tal etnia? ¿O se puede? No, claro que se puede medir la inteligencia porque todo constructo se puede medir, pero se puede modificar este constructo. Es decir, los estudios descriptivos lo que hacen es que ya acercan la lupa para que nosotros podamos entender cuáles son las características de este constructo. Entonces, si analizamos la diferencia, el uno nos dice, por ahí parece que hay un árbol nuevo, y el otro, en cambio, va con las lupas y describe cómo es ese árbol nuevo. En el caso del SIDA, un grupo de estudios exploratorios dijeron en pocas palabras, acá nos late que hay una enfermedad distinta, porque no es una gripe, no es una neumonía, sino parece que es algo distinto y por eso necesitamos denominarle con otro término. Después la ciencia agarra esa posta y continúa corriendo, porque en los estudios descriptivos, en cambio, se analizaron cuáles son los síntomas del SIDA, a qué población les afecta en mayor medida, cuáles son las secuelas. Entonces, fíjense que estos estudios se caracterizan porque analizan. Entonces, si es que estamos buscando ejemplos de estudios descriptivos, déjenme ver cómo es esta cosa. Profe. Sí, escucho. Sí, en mi experiencia, de lo que escuché, de lo que se hace acá, veo que hay muchos estudios descriptivos, como que, al menos yo solo, creo que sí, yo solo trabajé en estudios más o menos así. Eh, como que, como que no hay mucha información, digamos, entonces cualquier información ya aporta. Pienso. Sí, qué buena reflexión, Jesús, porque si se fijan en la primera instancia de las ciencias en general o de cada país, identifican los constructos. Y de ahí la segunda etapa más común es, o más bien, agrupa esos estudios que tratan de narrar las características del constructo en Paraguay. Por eso es que, tal como usted dice, yo también puedo compartir que hay muchas tesis, pónganse de neuropsicología, que no es que están explorando el constructo perfil neuropsicológico, pero sí lo que hacen son descripciones. Es decir, que nos plantean características como cuáles son las poblaciones o cuáles son los niveles del perfil neuropsicológico de tal población del barrio X, o cómo es el perfil neuropsicológico de la población que está en hogares de retiro, o cómo es el perfil neuropsicológico de la gente que está privada de la libertad. Entonces, el constructo perfil neuropsicológico, fíjense que ya está definido, pero los estudios descriptivos lo que hacen es caracterizarle en los contextos locales. Por eso es que ejemplos de estos estudios se presentan los que nos aparece acá en Google Académico. Miren, nos dice que acá evalúan la accesibilidad y la universidad. Es decir, narran las características de ambos elementos. Por otro lado, tenemos las repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica. Es decir, que la violencia doméstica es el constructo. Y acá están narrando cómo se caracteriza a nivel de la psicopatología. O en este caso, la motivación laboral es otro constructo. Y acá el estudio va a presentar o narrar lo que le compone. Acá tenemos las TICs en la educación superior. Y este estudio propone también describir o narrar o mostrar las características. Entonces, si vamos con otro ejemplo, nosotros podríamos tomar una idea general, como si tenemos un teléfono celular. Entonces, el estudio descriptivo, fíjense que se caracteriza porque decimos las características del constructo,
Entonces es negro, pesa sabrá Dios cuánto, está hecho de plástico o lo que sea, tiene una protección de vidrio, supongo, tiene tal aroma, funciona de tal forma. Entonces, esta segunda instancia es la etapa en donde la ciencia analiza al constructo. Si vamos a un ejemplo más cercano a nosotros, cuando vivimos lo del COVID, ven que hubo estudios o sospechas iniciales allá por septiembre, octubre, de que había una nueva enfermedad. Sospechas más bien, cuando comenzó ya a haber más casos, entonces por noviembre, por diciembre dijeron, vean, acá parece que hay algo distinto, una neumonía distinta. Y por eso esos estudios exploratorios se llamaron, ¿cómo era? Estudios de la neumonía típica, de una neumonía típica asiática. Entonces, porque dijeron, vean, nos late que algo hay aquí. Después, los estudios descriptivos fueron y ya presentaron los síntomas, que era entonces que el COVID tiene tal cosa, que se relaciona con tal vuelta a nivel de la temperatura, retiro lo dicho, que se presenta en tales condiciones climáticas, se presentó en mayor medida en tales personas y tiene tales índices de complicaciones. Entonces, este es un ejemplo bastante claro porque nos habla de que después de que descubrimos algo, el proceso de descripción es complejo y muchas veces se encuentran cosas que después se refutan, como antes que se decía, si recuerdan, que el COVID no sobrevivía a temperaturas mayores a 30 grados, porque hubo estudios que mostraron eso. Pero después fueron otros estudios descriptivos y dijeron, no, vean, más bien, hemos encontrado evidencia de que sí sobrevive. Y entonces esta caracterización del constructo es un proceso que también lleva su tiempo. Nosotros, bueno, por eso que nos decía la doctora Corredor, si se acuerdan, la colombiana, que planteaba que como hubo mucha plata, la ciencia se aceleró bastante y por eso es que en poco tiempo la ciencia decía una cosa y se refutaba, ya que eso pasa a lo largo de los años. Entonces, en conclusión, estos estudios se caracterizan porque presentan las características del constructo. Por ende, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O quisieran que les repita algo? No de mi parte, profe. Bueno, entonces sí continuamos. Sí, gracias también, Misaela, por la devolución. Otros ejemplos de estudios descriptivos muy comunes en psicología, podemos hablar de los estudios de prevalencia de enfermedades. Pónganse cantidad de personas con depresión en la universidad tanto, o nivel de ansiedad y de estrés, o clima laboral en tal organización, nivel de burnout, etc. Entonces, todos esos son estudios descriptivos. Y acá quiero enfatizar que técnicamente no es que haya uno de estos 4 que sea mejor que los otros, sino son simplemente momentos de la ciencia. Ya que después de abrir el panorama, contar cuáles son las características del SIDA, se pasó a una etapa en donde se trataba de indagar si es que este SIDA tiene alguna relación con otras características. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica de nuevo. En este ejemplo, ya hemos visto que se ha descubierto este constructo y ya se lo narró, o sea, ya hay las características de qué es el SIDA, qué es el bullying, lo que sea. Entonces dice que la ciencia llega a una instancia en donde analiza lo que le rodea al constructo. Va de nuevo. La primera instancia
le delimita al constructo, o sea, le explora. En el segundo momento, analiza las partes del constructo. Y un tercer momento se da cuando nos preguntamos, bueno, ya entendí qué es este constructo bullying, pero ¿tendrá una relación con el constructo inteligencia? ¿O el bullying tendrá una relación con la memoria? Es decir, que los estudios relacionales se caracterizan porque evalúan ya no al constructo bullying, ya no a la inteligencia, sino si existe alguna relación entre estos elementos. Con otro ejemplo, esto es algo así como cuando queremos conocer a alguien. Ven que podemos verle de lejos, nos acercamos a ver cómo es esta persona por dentro. Y otro momento para conocer a la gente es si analizamos con quién se lleva y cómo se lleva. Ejemplo, las relaciones de pareja. Puede que ya se conozcan mutuamente cómo son como amigos, cómo son como novios. Pero llega un momento en donde se sugiere que también se les conozca cómo son ellos con su grupo familiar. Es decir, cómo se lleva con sus cuidadores, con sus amigos, etcétera. Porque el conocimiento de esta relación también nos sirve para entender cómo funciona. Si reciclamos lo que nos dijo el profesor Tomás Caicho la semana pasada, que nos habló de que se están investigando también cómo funcionan estas redes. O sea, si este va con este y de ahí se pega con este. En otros términos, lo que él nos quiso decir es que hay muchas investigaciones que están analizando las relaciones, no de forma aislada, sino en conjunto. Así como esa gráfica que nos enseñaron en la facultad de las neuronas, que una se conecta con otra y generan así una red gigantesca. O más bien sería la idea gráfica como si pensamos en tallarines y cuando se pegan los tallarines. Eso es lo que les quiero expresar. Que los estudios relacionales se caracterizan porque se centran en esto. Profesor, Sí, escucho. me quedé con relación a lo que había dicho sobre que se esperaba que luego de la pandemia iba a ocurrir que había muchas separaciones de pareja. Me quedé con ese su ejemplo. Entonces dije, bueno, ¿se basaron en un estudio exploratorio o es por pura lógica? Fue lo primero que pensé. ¿De dónde salió? ¿Verdad? Y después dice estudios descriptivos. Bueno, si describimos cómo está la situación, sí, va para ahí, ¿verdad? Ahora, si se relaciona la cuarentena con esa situación, entonces serían los estudios relacionales. Tal cual, porque en el año Ah, 2020, ya. cuando publiqué eso, era un Ajá. estudio exploratorio. Porque bueno, Ah, no es que fue algo lógico, sino dije, Valens habló de tal cosa. Cuando la gente tiene ah, prohibición, le resulta tal cosa. Por ahí también escuché que había gente que, o sea, en pocas palabras, para no ser tan largo, mediante la observación surgió una idea a comprobar. O sea, es algo exploratorio porque no estamos seguros que funcione, pero se dijo, entiendo. me late que hay algo. Como Ah, usted ya. dice, pasó el tiempo y los Ya. datos de natalidad, los datos de separaciones, etcétera, o los datos clínicos nos muestran que Se la gente sí, movieron. sí, sí se está separando, claro. Ujú. Y Ah, ya. Ok. sí, Gracias, profe. Yo relacioné así para tratar de entender de otra manera. claro, con todo gusto, muchas gracias. Gracias, Entonces, profe. tal como dijo entonces nuestra colega, ahí puede verse entonces cómo este tema de un estudio exploratorio que planteaba la ruptura de relaciones, sí podemos hacer el paralelismo con el tiempo de la ciencia. O sea, ahora seguramente se está haciendo estudios para ver por qué se dio esta vuelta de la separación, es decir, la vinculación de las separaciones con la pandemia. ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo como entiendo, los estudios exploratorios, y también por lo que acaba de comentar
Úrsula, los estudios exploratorios no necesariamente tienen que estar fijándose en antecedentes que marquen una pauta. ¿O sí? Qué buena pregunta, Jesús. Siempre debemos tener algún tipo de antecedente lo más cercano posible. Pónganse, No. cuando surgió eso de la neumonía típica, ven que nunca antes el ser humano tuvo este virus. Pero para sustentar ese estudio, en el artículo se tuvo que mencionar el virus más parecido, que era el SARS, no me acuerdo el nombre, pero era esa gripe, la gripe porcina que salió en el 2010. Entonces, en esos artículos exploratorios hicieron una mención de que esta vuelta se parece al SARS del 2010. Y gracias al aporte de Jesús, podemos tocar el tema de que, como esos estudios exploratorios dijeron, estos síntomas se parecen al SARS del 2010, desde ese rato a otros científicos se les ocurrió, oigan, capaz que si agarramos las vacunas que hicimos contra el SARS del 2010 y le adaptamos a podemos sacar de una la vacuna contra la pandemia, contra el COVID-19. Y básicamente eso es lo que pasó. O sea, es más complejo el asunto, pero básicamente eso pasó, ya que gracias a que se vinculó un antecedente lo más cercano posible, es que la ciencia pudo avanzar en ese sentido. Entonces, si acá póngase, cae un asteroide, ojalá que no pase, pero póngase, cae un asteroide y mata a la gente de una isla, no es que el estudio exploratorio va a agarrar de cero y no va a tener de dónde crear, porque hasta podría agarrar algún antecedente como alguna hambruna, por ahí hasta el asteroide que cayó en Nuevo México y que mató a los dinosaurios, como exageración. Pero donde quiero llegar es que los antecedentes siempre están. Otra inquietud. Entonces, si seguimos en este camino de la ciencia, el tercer punto radica en que trato de entender cómo se relacionan. En el ejemplo clásico del SIDA, ven que ya se entendían los síntomas y cuán grave era. Y fíjense por qué se utiliza este ejemplo. En la etapa de los estudios relacionales del SIDA, se dieron cuenta que había ciertos comportamientos que se asociaban a esta enfermedad. Por ejemplo, encontraron que comportamientos de homosexualidad se asociaba al SIDA, o comportamientos de uso de drogas se asociaba al SIDA, o también un sexo, o sea, ser hombre, era un constructo que se asociaba al SIDA. Entonces, fíjense que es intencional esto, porque nosotros ahora sabemos que ninguna de esas tres condiciones es algo malo o es un problema, porque ni la homosexualidad, bueno, el consumo de drogas, sí, retiro lo dicho, pero donde quiero llegar es que en este ejemplo, fíjense que ninguno de los tres son las causas que generan al SIDA. Entonces, mal haríamos en tratar de pensar que si eliminamos alguno de estos tres, el constructo va a desaparecer. En otras palabras, los estudios relacionales solo miden la asociación, mas no te dicen si uno es la causa del otro. Ejemplo 2. ¿Alguien por si acaso ha escuchado sobre esa leyenda? Creo que hay una película también que se llama El Hilo Rojo. Repito, El Hilo Rojo. Entonces, si alguien ha escuchado, ¿podría ilustrarnos y contarnos a qué se refiere? ¿No se refiere, profe, a la leyenda japonesa sobre el hilo rojo del destino? Sí, podría desarrollar la idea, Misaela. Eh, Básicamente la leyenda trata de que todos nacemos con un hilo atado al meñique, porque según la creencia japonesa ese es el dedo meñique que conecta nuestro corazón, y todos estamos destinados a otra persona y que tiene la otra punta del hilo rojo. Y dicen que ese hilo puede estirarse, puede doblarse, enredarse, pero jamás romperse, hasta que vos encuentres a tu alma gemela. Claro,
Entonces, tal cual como nos ilustra Misaela, es una leyenda japonesa, entonces, que te dice en pocas palabras, como ella dijo, que uno está unido a otra persona. Entonces, fíjense que esta leyenda nos sirve también para ilustrar a los estudios relacionales, porque tratan de indagar si es que hay algún constructo que tenga relación o que esté unido a otro. Y tal como dice la leyenda, entonces es curioso porque esta unión puede actuar de una forma curiosa. Es decir, si es que vemos mis manos, fíjense que si le llevo a mi mano izquierda para arriba, la otra también se va. O si le bajo a una, la otra también va a hacer eso. Es decir, que aquí estaríamos ante dos constructos que van de la mano. Ejemplo, la ansiedad y la depresión son constructos que funcionan así, porque si a un sujeto le hacemos que esté más ansioso, también va a aumentar sus síntomas de depresión. Entonces, los estudios relacionales se caracterizan porque analizan si es que un constructo funciona de la mano con otro. Entonces, elevemos el discurso y pongamos cierto tipo de ejemplos más vinculados a nosotros. No se olviden entonces que la clave está en fijarnos que los estudios relacionales analizan esas flechas. Como un ejemplo que pusieron en los trabajos de los módulos anteriores, era analizar la relación entre personalidad y fortalezas del carácter. Entonces, aquí no vamos a estudiar ni la personalidad ni las fortalezas, sino vamos a estudiar si están relacionados o no. En este ejemplo, si es que le hacemos desde esta perspectiva que estoy hablando. Entonces, si elevamos el debate, vamos a poner otros ejemplos de estudios relacionales. Ejemplo 1. Hay uno que midió la proporción de la cintura-caderas y evaluó si es que existe una relación con el IQ. Ahí oriéntenme con algo. Nosotros no hemos conversado de este estudio, o ya algún rato les comenté esto. En una de tus clases en la facu sí, profe, pero no sé si los demás. No, acá no. Bueno, entonces, sí, son ejemplos, o sea, que de forma intencional uno trae, porque como que uno puede que lo vive el día a día, entonces me parece que son ejemplos que ilustran bastante. Entonces, verán, hubo un conjunto de estudios que analizaron la proporción cintura-caderas de un grupo de madres. Aclaremos, proporción cintura-cadera significa medir los valores de la cintura. Puede ser con una cinta métrica. ¿Y cuánto mide la parte de la cadera? Es decir, hacemos una resta entre la cadera y menos la cintura. Y sacamos un valor. Póngase que, no sé, me invento 8 centímetros, 4 centímetros, no viene al caso. Entonces, evaluamos este valor, cintura, cadera, de madres. Y después evaluamos el coeficiente intelectual de sus hijos. Hicimos la pelota. Cintura, cadera en madres y el IQ de sus hijos. Porque existía la sospecha de que estos dos constructos están relacionados. Porque había la sospecha de que mientras más proporción cintura a cadera haya, existe más coeficiente intelectual de sus hijos. Entonces, para quienes escucharon este estudio por primera vez, ¿qué creen que se encontró? ¿Sí tienen relación o no tienen relación? Diría que no. Yo creo que no tiene, profe, relación. Claro, porque uno podría pensar, o sea, ¿cómo va a estar relacionado si, o sea, es ilógico? Pero así como nos enseñó Einstein hace 100 años, la lógica es una explicación posterior, porque en la vida pasan cosas y después uno entiende por qué. Por ende, sí tiene correlación, y correlación directa, así como les dice hace un ratito de estos. Porque mientras más proporción
mientras más diferencia hay entre la cintura y la cadera de las madres, el IQ de los hijos suele ser más alto. Y fíjense que es un ejemplo hermoso para ilustrarnos el estudio relacional, porque obviamente ninguno de los dos es la causa del otro. Porque no es que si una mamá se opera y tiene más cintura-cadera, le va a ser más inteligente al hijo. O si el otro es más inteligente, no es que va a cambiar el cuerpo de la madre. Pero son dos constructos que van de la mano. Y si es que yo les preguntara, ¿cuáles serían las razones que explican este hallazgo extraño? ¿Qué se les ocurre? Enfatizo, esto es una evidencia, no es que es una hipótesis ni nada, sino hay evidencia. Entonces, ¿cuáles serían las explicaciones que dan de estos hallazgos? Profe, ¿puedes volver a repetir los hallazgos? ¿Cómo no? Un grupo de estudios descubrieron algo que nos dice que si medimos el tamaño de las caderas de una mamá y le restamos el tamaño de la cintura, obtenemos un valor. Y entonces este valor tiene relación con el IQ de los hijos. O sea, mientras más grande es la diferencia entre la cintura y la cadera, más alto es el IQ de los hijos de esa mujer. Entonces, Profe, sí, escucho. ¿no sería porque la madre es quien tiene al hijo en el vientre y no sé, por ahí creo que va? Yo quiero creer, profe, que pues, mi hipótesis para nada lógica ni razonable es que, qué sé yo, al momento del parto natural, la cadera de la mujer se abre más y al ser más ancha tiene más espacio y el bebé puede pasar y recibir más oxígeno una vez que pase sin correr más riesgos. Sí, ambas tienen razón. Entonces, moviéndole un poquito el argumento, la explicación de esto es que a más proporción cintura-caderas, eso facilita la salida del feto. Entonces, a más proporción cintura-cadera, hay menos probabilidad de que se tengan que utilizar, de que haya complicaciones en el parto. Ven que, o si no, hay que usar forceps, forceps para agarrar la cabeza del niñito y sacarle. Entonces, mientras es más grande la cintura y la cadera, sale con mayor facilidad. Razón 1. Y la razón 2 es que la proporción cintura y caderas es un producto de la cantidad de una hormona llamada oxitocina. Oxitocina, es decir, a más oxitocina, se forma más de esta proporción, cintura-caderas. O sea, hay más diferencia. Y la oxitocina, también hay evidencia que te indica que favorece el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, fíjense que es un estudio relacional, porque hasta absurdo es, o sea, si es que retrocedemos 5 minutos en el tiempo, si escuchaban esto, capaz que uno se reía. Pero el universo funciona así, o sea, no es lógico muchas veces, sino funciona de maneras extrañas. Entonces, fíjense que este es un ejemplo que nos muestra que si sube un constructo, o sea, más proporción cintura-cadera, también sube el otro. Entonces, son constructos que tienen una relación como mimo. Recuerden que un mimo es un artista, capaz que sí les pasó algún rato en donde van caminando y el mimo entonces te mira y te copia todo. O hay un jueguito de niños en donde así juegan para cargarse. Entonces, algo así funcionan ciertos constructos, porque sube el uno y sube el otro también. Pero hay otros constructos que también van de la mano, pero funcionan como imanes. O sea, imanes con la misma polaridad. Sí se ubican que si agarramos los imanes y les ponemos no con los signos contrarios, sino con mismos signos, entonces se repelen. Es decir, entonces que si ven mis manos, si sube un constructo, el otro siente, pero para abajo. Es decir, hay una relación opuesta. Ejemplo, a más comunicación de la pareja,
tiende a disminuir los problemas maritales. O al revés, a más consumo de alcohol. No, esperen, me estoy adelantando. Más comunicación, menos problemas. O si hay más problemas, suele haber menos comunicación. O sea, funcionan a sí mismo con una relación, pero en vez de ir igualito, se alejan. O sea, así como se evaden, como así cuando la gente se pelea y entonces va a ciertas reuniones, pero si viene el otro, sale de esa reunión y se va a otra. O sea, el ejemplo que se me ocurre es de esa etapa común de las parejas cuando se separan y se dividen los amigos. Entonces, si el uno va, el otro se va con otros amigos. Entonces, así mismo funcionan ciertos constructos. Es decir, si volvemos a nuestro ejemplo de la pizarra, quiere decir que hay algunos de estos que funcionan como imán, pero hay otros, en cambio, que tienen una relación de oposición, porque o sea, el uno sube y el otro baja. Por tanto, veamos otro ejemplo de estos estudios que uno diría qué cosa más rara. Hace un tiempo se hizo también, bueno, cuando hablo de un estudio no digo que fue único porque se replica. Entonces, hace un tiempo se hizo un conjunto de estudios que evaluaron también dos constructos que alguien sospechó que iban de la mano. Y el primero era sobre ¿cómo era? Claridad del cabello. Y ya se me cambió el idioma otra vez. Claridad del cabello. Y el otro era el IQ percibido. Primero, entendamos los constructos. Claridad de cabello se refiere a cuán, en términos sencillos, a cuán rubio es el cabello de la gente. Entonces ven que hay un montón de tonos. Hay gente que tenemos cabello oscuro, otros muy negro, otros castaño, etc. Entonces podemos dividir en los colores entre más oscuro y más clarito. Entonces, claridad del cabello se refiere a cuán rubio uno es. Cuán rubio uno es. Y el IQ percibido se refiere a cuán inteligente luces. Repito, cuán inteligente luces o pareces. Ejemplo, hay personas que parecen inteligentes, que a primera vista, sin que abren la boca, dan la impresión de que son inteligentes. En otras palabras, que la gente, aunque no sabe evaluar inteligencia, ya lanza sus hipótesis de que me parece que este es un muchacho inteligente o que es una muchacha inteligente, o no. Entonces, IQ percibido significa cuán inteligente te ve el resto. Por ende, en este estudio curioso, se evaluó de esta forma. Se agarró parejas heterosexuales, repito, parejas heterosexuales. Y a las chicas les midieron la claridad de su cabello, o sea, cuán rubias son. Y a los chicos, o sea, a sus parejas, les evaluaron el IQ percibido. O sea, vamos a poner un ejemplo. Entonces, nuestra pareja, la chica se llama Sandra. Entonces, a Sandra le medimos cuán rubia es. Y la pareja de Sandra se llama Luis. Entonces, le evaluamos el IQ percibido de Luis. O sea, le preguntamos en pocas palabras a los amigos de Luis, ¿cuán inteligente es Luis? Va de nuevo. A Sandra le medimos cuán rubia es. Y a Luis le medimos el nivel de inteligencia percibida. O sea, cuán inteligente le ven a Luis. Entonces, ¿ustedes creen que existe una relación? O sea, la claridad del cabello de una muchacha tiene relación con cuán inteligente se le ve a su pareja. ¿Sí o no? Ya no me animo a contestar, profe, porque es cada cosa. Son Profe. hipótesis. Tenemos el derecho de plantear las hipótesis que queramos.
A ver, Profe, voy a decir mi hipótesis. a ver. Yo creo que sí tiene una relación de cierta manera, porque el hombre al elegir ya tiene que hacer como tomar una decisión con qué tipo de mujer quiere estar, si con una inteligente o con una no tan inteligente. Entonces yo creo que sí se puede relacionar por la decisión de Luis. Muy bien. ¿Alguien que quiera también compartirnos su hipótesis antes de contarles la evidencia? Y tenemos un dicho, profe, que alega que las rubias son poco inteligentes. Sí, sí, muy bien, gracias por los aportes, porque ya de por sí se adelantaron a donde quería llegar. Entonces, en primer lugar, sí se encontró correlación, perdón, sí se encontró relación, pero es una relación inversa, porque hallaron que mientras más rubia es la muchacha, el entorno le ve menos inteligente a su pareja. Va de nuevo. Mientras más rubia sea Sandra, menos inteligente parece Luis. Y al revés, mientras el cabello, mientras más oscuro sea el color de cabello de la chica, más inteligente parece su pareja. Y es un ejemplo también preciso, porque sabemos que ninguna de las dos es la causa. No es que el color de cabello le hace que Luis se vea más o menos inteligente, porque si no, si te pintas el cabello, entonces ya el otro se ve más listo. Y no, pues, o sea, uno no es que tiene poderes para cambiar la mente del otro, o al revés. Entonces, son estudios relacionales, porque simplemente identificaron si hay o no relación en estas cosas, pero no sabemos si hay una causa. Retiro lo dicho, no sabemos si alguna de las dos es la causa, solamente vemos la relación. Y esto quiero enfatizar porque muchas veces, y enfatizo otra vez, muchas veces se confunde relación con causalidad. Porque en los 80 y 90 se encontró que el SIDA se relacionaba con la conducta homosexual. Y eso es solo una relación. Y mucha gente entendió como que fuera causa. Y entonces atacaban a la homosexualidad. O también se encontró que el SIDA se asociaba a ser hombre. Y entonces se atacaba a la condición de ser hombre. Y así. Entonces, tal como ustedes se adelantaron, la explicación de esta asociación rara está en un prejuicio. Es decir, que si Sandra es muy rubia, al parecer, Luis inconscientemente, retiro lo dicho, Sandra y Luis son pareja, viven en un contexto en donde existe esa creencia de que la gente rubia o las chicas rubias son tontas. Existe ese estereotipo porque es creencia nomás, no hay evidencia de eso. Entonces, si Luis está con una chica rubia, es curioso porque él, sin darse cuenta, para calzar en ese estereotipo social, inconscientemente deja de mostrar su inteligencia, o sea, como que se muestra menos listo que otras épocas de su vida. Si no se entendió. Imaginen cuando estamos rindiendo un examen. Ven que una cosa es cuando hemos comido bien, dormido bien y sabemos la materia y rendimos. Pero otra cosa es cuando no estamos seguros, porque aunque nuestra inteligencia sea la misma, el rendimiento es menor, porque el cansancio o sabrá Dios qué nos genera un rendimiento diferente. Entonces, al parecer, lo que explica esta relación extraña es que cuando Luis se emparenta con una rubia, él sabe que el entorno le ve a ella como menos inteligente y por ende, Luis, para ser parte de la sociedad, sin darse cuenta, saca menos sus habilidades intelectuales o las oculta más. Entonces, fíjense que es una evidencia muy curiosa porque te habla de los alcances del prejuicio. Porque capaz que Luis ni cuenta se da o no cree en ese estereotipo. Pero mal haríamos en negar la influencia social en la conducta humana. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta aquí? A mí
Se me ocurrió una pregunta, pero no, es un poco sacada de los pelos, o sea, es un poco fuera del tema, pero me da nomás mucha curiosidad porque estoy viendo últimamente ese tema. Por ejemplo, no sé con qué enfoque vos trabajás, si haces clínica o... pero a mí me llama mucha atención que escucho que hay críticas, muchas críticas sobre correspondiente al psicoanálisis, que es muy difícil ajustar sus hipótesis a el método tradicional o métodos científicos. Entonces, o sea, a partir de eso, o sea, las relaciones que hace el psicoanálisis son difíciles de comprobar. No sé si vos tenés experiencia en eso, porque Sí, hablando, digamos, con el tema de la inteligencia, o sea, este ejemplo que acabas de decir es mucho más complejo la relación que solo por ser rubia o por tener ciertas características, su inteligencia es menor, sino que hay variables, digamos, ocultas o subyacentes. O sea, y se nomás hay una relación. sí. En primer lugar, así le analizo. El psicoanálisis desde la década del 90 ya está teniendo más evidencia científica. O sea, parece que ya desde hace un buen rato ya están ellos utilizando el método. Varias de las investigaciones que han conseguido vienen desde la neuropsicología. Es decir, o sea, han planteado, pónganse que el, el prefrontal, que es la estructura que se encarga de frenar nuestros impulsos, parece ser que es la estructura que Freud habló que era el superior. O que la amígdala cerebral, que es una estructura que nos genera placer, sería lo que Freud planteó como el ello. Y ahí está también la libido, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, el psicoanálisis sí se está haciendo investigación con método científico. Entonces, las evidencias que ellos están utilizando vienen de las neurociencias o vienen también de este tipo de explicaciones a nivel social. Entonces, sí, sí, ya se usa, ¿verdad? Ah, ok. O sea, hacen unos puentes entre unas comparaciones, digamos, una analogía entre las estructuras cerebrales y, bueno, los constructos. Porque también escuché también no sé si era el hipotálamo, tipo la parte más primitiva del cerebro, que justamente regula muchas funciones inconscientes, digamos. Claro. De hecho, ya les digo, ¿sabes? El avance en psicoanálisis es bastante llamativo, porque pónganse, también han hecho estudios con la gente que ha tenido algún tipo de, ¿cómo se llama? De lesión cerebral. Ven que Freud, si mal no recuerdo, él habló de que los seres humanos percibimos con la conciencia y con el inconsciente, o sea, sabemos más cosas de las que creemos. Entonces, el fenómeno, el proceso ese de la ceguera cortical, repito, ceguera cortical, que es, sin hacer largo el cuento, ven que nosotros podemos ver, porque básicamente tenemos dos estructuras. Uno son los globos oculares y el otro el occipital. Entonces, el uno recibe la información y el otro analiza. Si es que se dañan los globos oculares, hay ceguera, y esta se llama ceguera ocular. Y si hay una lesión en el occipital, también hay ceguera, y se llama ceguera cortical, ceguera cortical. Entonces, ellos descubrieron algo también curioso porque en los pacientes que tienen ceguera cortical, o sea que sus ojos funcionan bien, pero la parte que analizan no, cuando se les ha hecho estudios de precisión de objetos, tienen un rendimiento mayor que los que tienen ceguera ocular. Si nos perdimos, hay dos tipos de ceguera. Cuando no funcionan los ojos y cuando la parte del cerebro que ve está lesionada. En estudios experimentales agarraron a sujetos que tenían un diagnóstico y que tenían el otro y compararon su nivel de eficacia para ubicar objetos en una mesa, o sea, en el espacio. Y se encontró que la ceguera cortical, los sujetos tienen una precisión bastante alta de los objetos en comparación con los de la ceguera ocular, aunque ninguno de los dos vea. O también hay pruebas en donde a ambos, bueno, en condiciones controladas, pero se les tira cosas y se observa que ellos se esquivan, o sea, pueden esquivarse cuando es con mayor precisión que los otros. Entonces, esa evidencia neuropsicológica sirve como puente para sustentar la existencia del inconsciente.
y así. Ah, entiendo. Sí, me da mucha curiosidad ese tema. Sí, Sí. por eso enfatizo, o sea, ya en psicoanálisis no es que se quedaron en esa etapa en donde se creía en la única ciencia, etcétera, y que negaban el método científico, sino ya es otro tiempo. Otra pregunta hasta aquí. Un comentario, Jonathan, Claro, cómo no. respecto al tema este del psicoanálisis. Hace unos años el psicoanálisis ni siquiera ya se consideraba una ciencia. Se le quitó del estatus de ciencia dentro de la psicología. Y con estos nuevos descubrimientos que vos estabas citando, también un poco la situación. Pero lo que yo quiero resaltar en realidad es que si vos te fijas, o sea, si se fijan, ¿verdad? El psicoanálisis está metido en prácticamente todos los abordajes terapéuticos que existen, de una manera o de otra. Pero está ahí. Porque el psicoanálisis lo que busca es justamente relacionar el origen de las cosas, el origen de las patologías. Freud se habrá equivocado en muchas cosas, pero muchas cosas no. Y hoy por hoy, con los descubrimientos de las neurociencias, nuevamente se ve que el psicoanálisis tiene un valor importante. Solamente es cuestión de saber, digamos, cómo analizar las cosas, cómo analizar los datos. Sí, concuerdo bastante con su lectura, Atilio, porque si entendemos al psicoanálisis como otro marco explicativo de la conducta, es altamente útil a nivel científico. Repito, como un marco explicativo. De ahí, entonces, si tratamos de verle desde un punto de vista de los absolutismos, ahí sí puede que comience a tambalear, como cualquier otra teoría, puede que en mayor o menor medida. Y el psicoanálisis, recordemos que varios de sus elementos tienen la dificultad de que no se pueden comprobar aún, pues. Entonces, no, seguramente Freud se equivocó en varias cosas, pero en otras no sabemos si está en lo cierto o no. Bueno, entonces finalizo con este ejemplo y nos vamos a un receso y ahí sí volvemos para la última etapa. Pisemos la pelota. Entonces, estamos viendo que la ciencia trabaja desde esta lógica. Ahí le huele que hay un constructo, le define. Después del estudio descriptivo, analiza sus partes, sus estructuras, cómo está. Ah, ya, muy bien. Después vemos cómo se lleva con otros constructos. Si se lleva bien o si más bien se repelen. Entonces, el último punto a nivel de la ciencia radica en entender el origen, o sea, cómo apareció esto. Es decir, las causas que generan tal enfermedad, las causas que generan a la memoria, las causas que generan al bullying, las causas que generan a las fortalezas del carácter o los otros constructos que ustedes propusieron investigar. Entonces, fíjense que esta división nos sirve para entender el propósito de los estudios. O sea, si buscamos descubrir algo, nuestro estudio será exploratorio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Veremos en las siguientes clases. Pero fíjense que por último también es una decisión de los investigadores. Entonces, si analizamos en los estudios explicativos, son aquellos, en cambio, que buscan las causas. Por lo tanto, sin meterme aún en ese tipo de estudios, quiero hablarles también sobre otros, sobre estudios relacionales. Entonces, por un lado, también se analizó la influencia de la vista, o sea, de las primeras impresiones para analizar la compatibilidad genética. Es decir, a un grupo de personas, pónganse hombres y mujeres, en un estudio clásico que se hizo, fue que acá estaban los chicos. Más bien, esperen, saco la pizarra porque va a ser confuso. Entonces, por un lado, tenían un grupo de muchachos, de hombres. Por el otro lado, se tenía un grupo de fotografías de chicas.
fotografías de chicas, muchachos aquí. Y en un tercer grupo había unos recipientes en donde estaban las remeras de estas chicas. A estas chicas se les pidió que utilicen las remeras por 21 días sin quitársela y sin bañarse. Entonces, esas remeras estaban muy sudadas y estaban muy apestosas. Entonces, esas remeras fueron puestas en unos frascos. Entonces, habían 10 fotografías de chicas. Cada una utilizó una remera y que está muy sudada y malolienta y se les puso en frascos para que se aíslen los olores. Y entonces acá tenemos un grupo de muchachos. Y este estudio trató de encontrar si es que había asociación entre el gusto, entre las fotografías y entre los aromas. Es decir, que a estos chicos les dijeron, bueno, tenemos 10 fotos de muchachos. Pónganle desde la que le parece más atractiva a la menos atractiva. Y ahí pusieron, cada uno ponía. Y después les dieron los 10 frascos para que huelan las remeras, con la misma consigna. Ponga en orden desde el que más le gusta, el olor que más le gusta, a la remera que menos le gusta. O sea, así mismo, que haga un ranking de olores, desde el más agradable o desde el menos desagradable, como lo quieran ver. Y entonces el estudio trató de identificar si es que la imagen, o sea, el rostro, tiene una relación con los aromas y con la compatibilidad genética. Entonces, al hacer los cruces de datos, encontraron que los chicos se sienten atraídos hacia chicas con quienes tienen mayor compatibilidad genética. Recordemos que compatibilidad genética significa diferencias en los genes. Ejemplo, 2 hermanos no tienen mucha compatibilidad genética porque como sus genes son igualitos, aumenta la probabilidad de que haya fallas y que haya errores. En cambio, 2 personas de etnias distintas puede que tendrán más compatibilidad genética porque es difícil que sus genes sean iguales. Es como el perrito de la calle. Ven que si uno ve el perrito de la calle, ese aguanta y vive un montón de años. En cambio, un perrito, o sea, que es de pura raza, se mueren enseguida. Exagero, obviamente, pero son muy débiles porque en nuestra especie los mestizos tienden a ser más fuertes. Entonces, analizaron la compatibilidad genética de los chicos y de las mujeres. Y se dieron cuenta entonces que las chicas que eran más compatibles con cada muchacho, mágicamente coincidían con el agrado de los varones. En otras palabras, que los chicos, o sea, les gustaban más aquellas mujeres con quienes eran más compatibles genéticamente. Y también el orden de las fotos era el mismo orden de los aromas. Es decir, que si la chica más atractiva para un sujeto era la 2, el aroma más atractivo para el sujeto también era el 2. Y ahí llegaron a la conclusión en este estudio relacional de que nosotros podemos evaluar la compatibilidad genética a partir de los olores. Y eso explicaría el fenómeno del amor a primera vista. Porque no es que tanto amor, sino que al acercarte de forma no consciente le oliste e identificaste una compatibilidad genética. Y por eso se hizo este vínculo. Entonces, fíjense que es un estudio relacional, ya no porque agarra solo 2 características, no solo agrado, fotos, sino es agrado, fotos, aromas y análisis genéticos. Entonces, nosotros así podemos generar redes. Por eso este estudio demostró que el agrado físico también está relacionado a que te va a agradar los aromas de esa persona. Y también eso está relacionado con los genes de esa persona. Es decir, se forma una especie de red, así como esas luces de antes de los árboles de Navidad, que si una se caía, toditas no se prendían. Así se funciona, así hay redes en la mente. Y finalizo así para irnos a un receso cortito. Hace un tiempo hubo un estudio bastante llamativo, porque encontraron una relación muy extraña y hasta podríamos pensar ofensiva para la gente que venimos de países con cierto tipo de clima cálido. Porque encontraron algo, miren,
midieron el clima promedio anual. Y el otro constructo era el IQ promedio de sus habitantes. Es decir, agarraron un país y midieron entonces cuánto es su temperatura en promedio al año. Y agarraron muestras del IQ promedio de sus habitantes. Y les pregunto, entonces, ¿ustedes creen que esos constructos tienen una relación o no? ¿Qué creen? ¿Que hay una relación entre el clima promedio de una nación con la inteligencia de sus habitantes? Puede ser, profe. También late que sí. Ya. ¿Quién más quiere opinar? Tendría que ver con lo que se puede consumir, que también depende de la estación, de la temperatura y la comida que más hay en el... O sea, yo digo que tiene algo que ver también, porque había leído que tiene influencia según el tipo de dieta que tengan las personas también. Y también Misaela menciona que sí, o sea, ella dice que hay una relación. Entonces, la respuesta es sí, se encontró una relación de tipo inverso, es decir, que los países que tienen climas en promedio más altos, sus habitantes tienden a presentar inteligencia más baja. A mayor temperatura, menos inteligencia. Y uno se pone a pensar, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, porque es muy difícil pensar que la causa sea el clima, porque entonces si una persona se va y se muda de un país tropical a otro, quiere decir que el IQ te va a subir. No, pues si sabemos que el IQ no sube. O si es que alguien entonces se muda de un lado al otro, o si vivimos en aire acondicionado siempre, será entonces que tu IQ va a subir. Entonces, la respuesta es no. O sea que esta es una asociación que se encontró en varios países. Y para entender cuál es la causa de esa asociación, ya se tuvo que realizar un estudio más avanzado, que son los explicativos. Y en ellos se encontró cuál es la causa que está detrás de esta asociación extraña. Entonces, la causa, esa la veremos después de un receso. Por eso les propongo, o sea, que nos vayamos a un receso de unos 10 minutos. Y ahí volvemos. Y retomamos este ejemplo para explicar estos estudios explicativos. Por ende, nos vemos en un momento. Y mientras tanto podrían irle pensando, pero ¿por qué será esta explicación, por esta asociación rara? ¿Qué tiene que ver el clima con el IQ? Si al fin y al cabo a más clima hay más vida, hay más animales y uno puede alimentarse de mejor forma. Entonces, ¿por qué será? Entonces, continuamos en 10 minutos. Ya vengo. Volviendo después del receso, nos habíamos quedado en que después de que nosotros ya tenemos nuestra pregunta de investigación y de que ya hicimos los objetivos, la justificación, entendimos que podemos estudiarla de manera cuantitativa o cualitativa. El cómo ya vamos a ver. Estamos aprendiendo que podemos
darle más forma o aterrizarle a nuestra investigación si es que identificamos la naturaleza que queremos que tenga nuestro estudio, porque hay algunos que abren un campo nuevo, otros que describen las características del constructo, otros que analizan las relaciones. Y ahí nos quedamos en un ejemplo de un estudio llamativo, porque encontró una correlación y una relación inversa entre el clima promedio anual y el IQ, porque identificaron que aquellos países más calurosos, su gente tiende a presentar coeficientes intelectuales más bajos. Y este ejemplo es elegido intencionalmente porque posterior se hicieron análisis para saber cuál es la causa que está detrás de esa asociación, porque no es que tener calor sea malo, pues, o ser frío sea algo bueno, sino que debe haber una tercera variable que está generando esos problemas. Y esa variable es, o más bien el constructo que está generando esta asociación, es un tercer elemento. O sea, si pisamos la pelota, hace un ratito la relación de la cintura, caderas con el IQ, explicamos que es por una hormona. Entonces, la oxitocina es lo que está causando el cuerpo y el IQ. En el otro ejemplo, vimos que un estereotipo está explicando esta relación extraña. Y aquí hay una variable de tipo biológica que se refiere a la parasitosis. Repito, parasitosis, que se refiere a la cantidad de parásitos que tiene una población. Y ahí se dieron cuenta que en los países en donde hay más calor suele haber más vida. Y al haber más vida suele haber más parásitos. Entonces, que en los países más calurosos o sea que si hay más parásitos, eso hace que la gente tenga un IQ más bajo. Entonces, no es malo tener un clima caluroso, siempre y cuando nosotros controlemos que la gente acceda a agua potable. Porque si no, uno diría, entonces, híjole, o sea, quienes nacimos en la playa o algo así, o sea, nos fregamos. Y la respuesta es no, porque un estudio explicativo encontró que la causa de la asociación es otro constructo, que en este caso es la presencia de parásitos. Por lo tanto, si se arregla el agua potable, ya se va a romper esta relación. O a su vez, si volvemos al ejemplo del HIV, ven que un tiempo se creyó que la causa del SIDA era la conducta sexual, el uso de drogas o ser hombre. Entonces, en estos estudios relacionales, mucha gente creyó que estas eran las causas y cuando trataron de erradicar esto, se dieron cuenta que el problema seguía existiendo. Y de ahí vino un grupo de estudios explicativos que encontraron que detrás de estas relaciones está un virus llamado HIV y la gente entonces tiene SIDA, no por su conducta sexual, ni por eso, ni por el otro, sino porque tiene un virus. Entonces, los estudios explicativos nos sirven para encontrar la relación de causa-efecto. Entonces, el SIDA está causado por el HIV. Entonces, si queremos eliminar el SIDA, debemos eliminar el HIV. Asimismo, en la pandemia, ven que el efecto puede haber, o sea, la variable efecto sería que la gente está infectándose mucho. Entonces, ven que para que la gente deje de infectarse mucho, debemos atacar al virus. Entonces, en este camino se hicieron medidas de contención que buscaban hacer que la gente se contagie menos.
como la cuarentena, el uso de barbijos, lavarse las manos, el distanciamiento social. Pero no es que la gente se enfermaba por la cercanía social, por no usar barbijo o por no lavarse las manos, ya que la causa era el virus. Entonces, cuando logramos controlar el virus, desapareció la enfermedad, o está desapareciendo la enfermedad. Entonces, fíjense que es común que la gente se confunda entre las relaciones y las causas, porque esto ya es más difícil de encontrar. Es decir, si volvemos a nuestra pizarra, fíjense que hemos entendido que hay constructos que se relacionan. Pero si ahora realizamos un... No me salió. Si ahora realizamos otro gráfico, quiere decir que hay estudios que encuentran la relación de tipo causa-efecto. Entonces le pongo con rojo y fíjense que es una flecha unidireccional porque representa que esto genera esto. Es decir, si uno tiene HIV, vas a tener SIDA. Si una persona tiene un accidente cerebrovascular, va a tener alteraciones en el comportamiento. Si alguien vive en un ambiente laboral estresante, va a tener ansiedad. Entonces, en nuestra ciencia hemos podido encontrar varias relaciones de causa-efecto, como las que se pueden citar. Creo que saqué por aquí, a ver. Sí. Uy. Cuando abrimos Google académico y ponemos estudios explicativos, pónganse, acá tenemos, bueno, hay veces que utilizan el término explicativo, pero de una manera general. Acá, al leer esto, me parece que evalúan si el desempeño académico está causado por factores demográficos. O sea, si dependiendo de dónde vengas, eso causa o no más o menos rendimiento. O acá tenemos un estudio que explica el bajo rendimiento. En pocas palabras, aquí está el bajo rendimiento. Y este estudio encuentra cuáles son las causas que lo generan. Y miren, ahí entonces, de lo que veo en las líneas negras, nos dice que una de las causas es la baja autoestima, la poca presencia de metas y las habilidades de estudio. Entonces, estos tres constructos generan al bajo rendimiento escolar. O por otro lado, podemos poner el ejemplo de a ver. Voy con el que tenía. Hay un constructo que se llama discriminación. Repito, discriminación. Y entonces, ven que hubo un grupo de estudios que descubrieron el constructo. O sea, fueron estudios explicativos. Después hubo estudios que presentaron las características de la discriminación. Y ahí entendimos que hay una discriminación por etnia, por lugar de nacimiento, por creencias. Después hubieron estudios que encontraron si la discriminación se relaciona con otras variables, como el sexo, la edad, la nacionalidad. Y ahí se encontró que hay un sexo que discrimina más al otro, que son los hombres, suelen ser más discriminadores. O se sabe que la gente, a medida de lo que avanza en años, en ciertas poblaciones aumenta su nivel de discriminación, etc. Y llegaron estudios explicativos que encontraron cuáles son las causas que originan a la discriminación. Y ahí se encontraron varias, porque recordemos que nuestra ciencia es multicausal. Y se encontró entonces que
La discriminación usualmente se explica porque, o sea, si tenemos una personalidad muy conservadora, o sea, personalidad muy rígida, si a eso le sumamos el ingrediente de que el sujeto vive en ambientes difíciles, pónganse cuando hay crisis económicas, crisis sanitarias, en pocas, cuando el ambiente donde vives está pasando momentos duros. Y si a esa situación añadimos que haya líderes o influencers, o como les quieran llamar, que exalten discursos en contra de las minorías, esos tres componentes crean discriminación. Lo que estamos viendo en la actualidad. Porque creo que este fin de semana lo que sucedió es que hubo un tiroteo ahí en Estados Unidos porque al parecer un grupo de personas tienen esa creencia de la teoría del reemplazo, en pocas palabras, ciertas creencias de la supremacía racial o supremacía étnica. Entonces, fíjense que tenemos personalidades conservadoras, más el ambiente difícil que está viviendo el mundo producto de una guerra, y seguramente hay influencers o gente que está incitando al odio, y no en lugares tan lejanos como en Estados Unidos, sino que no crean, cada vez ese tipo de discursos se acercan más al lugar donde vivimos. Inclusive en elecciones presidenciales cada vez se ve más de este tipo de discursos. Entonces, esa combinación de tres elementos genera más discriminación. Y nosotros sabemos eso porque ha habido un grupo de estudios explicativos que los han descubierto. Entonces, ¿cómo se hacen estos explicativos, relacionales, descriptivos? Ya veremos en la siguiente clase. Pero a donde he querido llegar en esta noche es que entendamos las diferencias de estos estudios. Y para no dejar en el aire, usualmente estos estudios explicativos son de dos tipos. Uno son los experimentos y los otros son los estudios de regresión lineal. Es decir, que los experimentos son estudios que, si bien es cierto, veremos a profundidad en la siguiente semana, podemos resumir que es cuando nosotros controlamos por lo menos una variable que le afecta al sujeto. Entonces, no siempre necesitamos que sea en un laboratorio, etcétera, sino también en una calle podemos hacer estudios experimentales. Enfatizo, ¿cómo hacemos esto? Profundizaremos posteriormente. Y los estudios de regresión lineal se caracterizan porque no necesitamos controlar ninguna variable, sino solamente medir y aplicar unas fórmulas estadísticas más avanzadas. Entonces, con eso llegamos a la conclusión de que tenemos 4 tipos de estudios, desde los que abren un campo hasta los que son tan avanzados que descubren cuáles son sus causas. Ejemplos de estos estudios explicativos en psicología usualmente suelen ser los de los tratamientos. O sea, si aplico una terapia cognitivo-conductual, ¿qué va a pasar con el nivel de ansiedad? Porque creo que la ansiedad va a bajar si yo le aplico esto. Es decir, estamos midiendo el efecto de una intervención en la ansiedad. Es decir, que los ejemplos de estudios explicativos en psicología, los más claros los vemos en tratamientos. O sea, descubrimos una técnica y vemos qué es lo que pasa con la patología del paciente. Entonces, si hacemos una reflexión, perdón, antes de eso, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Profe, yo Sí, sí tengo, Jesús. o sea, 2 preguntas. Entiendo que para que un estudio pueda establecer relación causal, entonces solo puedes, o sea, solo tiene que ser uno de estos dos, experimental o regresión lineal. Y la regresión lineal como cálculo estadístico, eso vamos a ver también en la unidad que creo que vamos a ver también. La siguiente, la de estadística, pero para no dejarle en el aire, se llama Porque me modelos. interesa mucho cómo funciona. Claro, verá, le respondo así.
Los análisis estadísticos se llaman modelos de ecuaciones estructurales, que sin adentrarme consiste en pocas palabras en donde nosotros tomamos un montón de datos de varias variables y mediante un software le decimos a la computadora, exagero, ¿saben qué? Me late que esta es la causa de tal variable. Puedes analizar si es que esta es la causa de este, y ahí la computadora nos saca un valor, o manualmente podemos hacer. Obviamente vamos a hacer con el software, por la condición, por el año en que vivimos y para ganar tiempo. Pero le preguntamos a la computadora si esta es la causa de este. Y ahí nos ofrece un valor que nos indica cuán cierta es la afirmación de que esta es la causa de este. Entonces, sin tocar experimentos, podemos también sacar la causa. Ejemplo, para saber que la parasitosis es la causa de esta asociación extraña, se hizo con regresión lineal. O sea, pusieron, computadora, la causa de esto será el dinero. Y la computadora nos dijo, no, no es el dinero. Entonces metimos la variable del Producto Interno Bruto de un país. ¿Esto está explicando tal cosa? Tampoco. Se midía entonces la cantidad de habitantes, es decir, se ponía un montón de variables que traten de explicar esta relación. Y la que sí dio es la cantidad de parásitos. Entonces los parásitos son los que explican esta relación, porque a más clima hay más parásitos. Y si la gente no consume agua potable, entonces se deteriora el sistema nervioso. En pocas palabras, Jesús, sí se puede hacer con regresión lineal, con modelos avanzados estadísticos, pero que la forma para explicarlo se hace en el módulo 5. Igual si usted quiere leer más, este es el tema, modelo de ecuaciones estructurales. Bueno, entiendo, sí. Porque yo entiendo que funciona como cuando tiene una gran masa de datos, los empareja y calcula, digamos, la probabilidad de que estos estén tan ligados que, bueno, puedan ser causal. Sí, es algo así, es más complejo, pero es la idea. Bueno. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Y para no dejar en el aire, es algo así como que nosotros estamos haciendo, tenemos un restaurante y hacemos una pizza y la cosa se pone complicada. Entonces decimos, híjole, tenemos que bajar la calidad. Digo, bajar los costos, pero sin que se afecte la calidad. Entonces pensamos, ¿cuál es nuestro secreto de nuestra pizza? Entonces, si le bajamos el sabor, vemos cuánto, si le bajamos la cantidad de queso, vemos cuánto cambia en el producto final. Y entonces ahí determinamos cuál es el ingrediente que está causando el sabor final. Es decir, son modelos medio complejos. Sí. Pero para no dejar en el aire, si es que ustedes asistieron a esa vez que le entrevistamos al psicólogo ecuatoriano Patricio Arias, él se pasa bastante haciendo estos modelos. Por eso les hablaba de modelos factoriales, ni sé qué cosa, esto que lo otro. En pocas y de forma muy resumida, él se pasa descubriendo las causas de los constructos. Ok. Y creo que este cálculo, este tipo de investigación no requiere las condiciones aisladas, digamos, de un experimento típico. Eso es lo bueno. Porque póngase que queríamos descubrir esto con un experimento, ¿cómo hacíamos? O sea, llevamos una isla que podemos controlar el clima y Sí, sí, por eso. Porque hay veces que no se puede hacer con experimentos. Sí, entiendo. Gracias. ¿Otra pregunta? Entonces, la última parte. Fíjense que estamos entendiendo que la naturaleza o el tipo de estudio que queremos nosotros hacer va a depender, a juicio de quien les habla, de tres cosas. Uno, de la decisión del investigador. Segundo, a ver, déjame empezar en voz alta, de lo que te permite el constructo. Voy a poner así, disculpa.
Y tercero, de los recursos disponibles. Es decir, si pisamos la pelota, copio esto y voy a la diapositiva. Nos dice que para saber, bueno, ahí le corrijo, sí, que para saber el tipo de estudio que nosotros vamos a proponer, es una decisión que debe considerar tres aspectos. El primero es, o sea, una postura del autor, o sea, hasta qué punto quieren llegar del constructo. O sea, póngase que me interesan las fortalezas del carácter. Entonces, para saber cuál de estos cuatro corresponde, la pregunta es hasta dónde quiero llegar. Es decir, quiero descubrir el constructo, quiero presentar sus características, o quiero ver con qué otro constructo se relaciona, o quiero encontrar las causas que lo generan. Entonces, en primer lugar, quiere decir que debemos preguntarnos, ¿qué quiero hacer con este tema? Si estamos hablando de clima laboral, de burnout, de un estudio que evalúe la ansiedad, de los temas que me acuerdo que presentaron. Entonces, para identificar el tipo de estudio, lo primero que debemos preguntarnos es ¿hasta dónde quiero llegar? Y recordando que no es que uno de estos cuatro sea mejor que el otro. Segundo, debemos triangular, o esa decisión que tomamos en la pregunta 1, debemos revisar lo de la pregunta 2, que nos dice ¿hasta dónde te permite el constructo? Es decir, hay constructos que son nuevos y por más que nosotros queramos encontrar la causa, capaz que no podemos. Póngase, los efectos, o sea, de la guerra que está sucediendo en Ucrania, capaz que quisiéramos hacer un estudio explicativo porque voy a indagar a las causas. Pero si es un constructo nuevo, capaz que no puede, pues. Sino como no existe, primero debemos describir, pues. O si retrocedemos en el tiempo a los investigadores que descubrieron el SIDA, capaz que uno de ellos sí dijo, pero yo no solo quiero descubrir, sino yo quisiera hasta encontrar las causas. Pero en este caso el constructo no te permite porque no se sabe aún cómo es. Ejemplo, el constructo fortalezas del carácter sí te permite llegar hasta niveles explicativos, porque ya se sabe varios, o sea, ya se le definió de forma bastante precisa, ya se ha descrito sus características, se ha descrito las relaciones que tiene con otras áreas. Entonces podrías hacer hasta estudios explicativos, porque el constructo te permite. Si queremos plantear en cambio algo de las secuelas del COVID, capaz que es difícil hacer un estudio explicativo, porque imagino que está en un nivel exploratorio, o si ya pasó este nivel, podemos pasar a hacer un estudio descriptivo o por ahí relacional. Entonces, para esta decisión del tipo de estudio, no solo debo preguntarme a mí mismo hasta dónde quiero llegar, sino también lo que me permite el constructo. Ya que constructos como la ansiedad y depresión, como han sido muy estudiados, eso sí nos permite llegar a niveles explicativos. Pero los nuevos, capaz que lo máximo posible es explorarlos. Y eso ya es muchísimo. Porque si es que alguien no le descubre el constructo, peor, o sea, no se puede hacer nada más. Y la tercera pregunta radica en que de forma muy sincera debemos preguntarnos los recursos que tenemos. Parafraseando a lo que nos dijo la doctora Corredor, o sea, la colombiana del primer módulo, nos dio el mensaje de que vean, para mal o para bien, estamos haciendo ciencia en Latinoamérica. Y acá no es que tenemos los financiamientos de empresas privadas o de grandes universidades con una billetera muy grande, sino que a veces uno mismo tiene que poner de su salario, o por lo menos hasta que te posicionas y logras ingresar al ámbito de la comunidad científica,
Hay veces que uno tiene que hacer las cosas a pulmón, como dicen acá. Entonces, pónganse que alguien de aquí quiere hacer un estudio explicativo del burnout. Entonces, decisión del investigador, quiero hacer algo explicativo. ¿El constructo me permite? Sí, porque ya se ha definido, ya se saben las características y se han hecho estudios relacionales. Así que puedo ir a un estudio explicativo. Pero cuando nos preguntamos, ¿dispongo de la cantidad de tiempo y de dinero para realizar un estudio explicativo? Ahí entonces uno puede que calibre sus aspiraciones y tomamos la decisión de, bueno, por ahora voy a hacer algo relacional o voy a hacer algo descriptivo. Y en una instancia posterior, ahí sí voy a hacer algo explicativo cuando tenga más gente, más tiempo o más dinero. Es decir, esto es muy semejante a cuando nosotros hacemos una tesis de grado, porque puede que queramos hacer varias cosas de temas interesantes o de temas altamente complejos, pero debemos analizar también cuánto tiempo queremos invertir y sobre todo los recursos que necesitamos, ya que en general los estudios explicativos requieren hacerse en laboratorio o con análisis estadísticos avanzados. Y ven que eso requiere su inversión, o sea, tener plata para un laboratorio o capacitarte en estudios, en análisis estadísticos avanzados, es dinero y es tiempo. Un estudio relacional, ven que requiere que no solo miras un constructo, sino también otro. Es decir, por ejemplo, a nivel de los test, ya no basta uno, sino tienes que tener dos. Entonces, estas son 3 preguntas que uno tiene que plantearse para elegir el tipo de estudio que quiere realizar. Por ende, tal como sospecho que algunos tienen en mente, la tarea que tienen para la siguiente semana es identificar el tipo de estudio que quieren realizar. Enfatizo, ¿cómo se va a realizar esto? O sea, ¿cómo se hace un exploratorio descriptivo relacional? Vamos a ver la siguiente clase. Pero fíjense que estamos aprendiendo desde una lógica de la voluntad y los recursos, y ahí después aprendemos la parte técnica. Entonces, tanto los estudios que proponen de la fortaleza del carácter, los instrumentales, los del burnout, los del bullying, los del Asperger, los de las secuelas del COVID, de los que me acuerdo que ustedes han planteado, necesitamos ahora que en ese mismo documento ya le añadan el apartado de tipo de estudio y pongan alguna de estas 4 palabras. Con eso ya basta. Repito, la tarea es que en ese mismo documento, o sea, en el protocolo que están armando, añadan el apartado de tipo de estudio y señalen o seleccionen alguno de estos 4. Pero esto no es una elección al azar, sino pregúntense con estos 3 consignas que les puse abajo. Por tanto, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Leila nos plantea si es solo un tipo de estudio. Qué buena pregunta. Y ahora veo que ha habido otra pregunta más atrás. Contesto. Hay mezclas, o sea, sí hay cierto tipo de estudios que pueden ser descriptivos porque caracterizan un constructo y le relacionan, o sea, en pocas sí puede haber una mezcla. Entonces, la cosa es, o sea, que pongan, bueno, este es un estudio exploratorio, o es un estudio descriptivo guión relacional, o es un estudio explicativo. Es decir, que la cosa es, o sea, que ya tomen esa decisión de la naturaleza del estudio que van a realizar. Sí, Leila, entonces sí podría ser un estudio relacional y descriptivo. Y también contestándole a, uy, se me fue esto, a Misaela, que nos habla de que hay estudios que relacionan las características físicas con enfermedades. Sí, tal cual. O sea,
hay otros ejemplos de estudios relacionales, de cosas bastante curiosas, como a lo que nos predispone el color de piel, el color de ojo, del cabello, etc. O sea, es un campo muy bonito y bastante llamativo. De hecho, ahí me quiero acordar esa vuelta de que me parece que fue Atilio que la semana pasada nos planteó esa hipótesis de que parece que la presencia del COVID o la pandemia tiene una relación con el despertar sexual de mujeres adultas mayores, si entendí bien. Entonces, vean, ahí ya salió un estudio relacional. Entonces, sería también llamativo o interesante hacer eso. Por si acaso, si tenemos personas que no han decidido todavía un tema, ven que en estas clases sin querer ya van saliendo temas para hacer. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, entonces, ay, perdón, Jesús creo que iba a decir algo. Y que yo no tengo preguntas. Gracias por la clase. Genial. Muchas gracias por sus devoluciones. Entonces, cerremos así. Por un lado, el resumen de cada clase. Hoy buscamos entender los tipos de estudio que podemos plantear con los temas que ya hemos elegido. Es decir, ya se nos generó una pregunta de investigación y hoy hablamos de hasta dónde podemos llegar con ella. Yendo desde elementos que abren un constructo hasta análisis que explican cuáles son las causas. Y que enfatizamos que en ese camino no es que uno sea mejor que el otro, pero sí que es importante que tomemos una postura del estudio que queremos plantear. Entonces, que no es que un estudio exploratorio es menor que un explicativo, porque pónganse, el que descubrió la vuelta del COVID, o sea, cuánto ayudó. Entonces, son diferentes por su nivel de aporte. Y para saber esa diferencia, entonces debemos analizar hasta dónde queremos llegar, cuánto se sabe del constructo. Ya me acordé cómo era esto. El estado del arte se llama. O sea, se refiere a cuánto se ha estudiado o qué es lo que se sabe del constructo. Y también los recursos disponibles que tenemos a nivel de tiempo, de recursos humanos, de dinero, etc. Y con estos tres podemos tomar una decisión. Entonces, eso es lo que vimos hoy. La siguiente clase desarrollaremos más a profundidad cómo son estos estudios explicativos, específicamente los experimentales, y también veremos demás elementos del procedimiento, del cálculo de las muestras, y de los aspectos éticos, es decir, los apartados propios de la metodología. Y también quiero finalizar con esta idea que fíjense que, entre comillas, sin querer, ya se va delineando esto. Y fíjense que también, entre comillas, sin querer, ya de a poco vamos a ir armando así grupos, porque seguramente varios de los que estamos acá, después de este curso de investigación aplicada a la psicología, es muy probable que trabajemos en conjunto para ejecutar estos proyectos. Así que eso, o sea, les agradezco su participación y su predisposición, porque veo que estamos avanzando de manera bastante bien. Entonces, seguramente vamos a seguir trabajando en proyectos más grandes. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, les propongo que quedemos hasta aquí. Y obviamente les pido que quienes puedan prendan la cámara para la fotografía de recuerdo. Entonces,